Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Seguimos y continuamos con este increíble curso que es mi experiencia con Dios. La segunda parte del capítulo número 4 que vimos la semana pasada, la dividimos en dos. Vamos a ir llevando esto un poquito más desmenuzado para poder digerirlo mejor. Pero bienvenidos a todos, es un gusto estar aquí. Dándole seguimiento a todo esto que hemos estado trabajando y viendo de lo que Dios nos ha ido mostrando es de qué se trata todo esto, de cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. Creo que es algo muy interesante lo que estamos llevando a cabo y estos 7 pasos que describe todo este curso que estamos llevando, cómo Dios trabaja, aunque tú no seas o pertenezcas a una iglesia, Dios está trabajando en ti, Dios te está llamando, Dios está formando algo, Dios está trabajando sin duda y quiere relacionarse contigo. Paso 2, número 3 te invita, número 4, simbólicamente esto representa cómo Dios le habla a Moisés a través de la zarza encendida. Quinto, entramos en una crisis de fe, ¿cómo le voy a hacer? Pero yo no merezco, yo no soy suficiente. Entramos en esas crisis y luego tenemos que hacer los ajustes para llegar a la obediencia y entonces experimentar a Dios, que es lo que estamos viendo. La semana pasada vimos este tema, la primera parte, conociendo y adorando a Dios por experiencia. Continuando con el capítulo, vamos a ver hoy los siguientes 3 temas que están dentro de los 5 que comprenden este capítulo. Amando a Dios, uniéndonos a Él y conocer dónde Dios obra. Eso es lo que vamos a ver hoy. Hablamos la semana pasada de adorar y de conocer, o más bien conocer y adorar a Dios, pero también hay otras formas, otra manera de demostrar que amas a Dios. Y es interesante porque a veces pensamos que el amor es abstracto o es contemplativo o que solamente es una emoción momentánea. Pero realmente la palabra de Dios nos llama a que el amor que sentimos por Dios lo llevemos a la acción, a la práctica. Y eso es lo que vamos a ver en algunas escrituras en este momento. Pensemos en estos pasajes. Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14. Les contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Interesante, ¿no? El que no me ama, no obedece. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Juan 14:21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y yo también, y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Si te das cuenta, la palabra de Dios es viva y práctica, que eso es lo más interesante. Para muchísimas personas, leer la Biblia suena aburrido, tedioso, y es algo que no buscamos o no nos interesa hacer, porque pensamos, ay no, ¿cómo voy a leer la Biblia? Y ni siquiera sé cómo hacerlo. Bueno, hay que comprender que hay que tomar un proceso, ¿no? Donde iniciamos a conocer, como hablamos ahorita en el principio del capítulo. Luego adoramos a Dios, pero nuestro amor se traduce en obediencia. Las 3 escrituras que vimos ahorita hablan de eso. Y es interesante porque dice Jesús, el que no me ama no obedece. Entonces, de nada nos sirve decirlo, expresarlo, cantarle a Dios, emocionarnos, si al final no obedecemos. Ahí demostramos si amamos o no a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Ahora, creo que para muchos de nosotros, yo era uno de ellos cuando recién llegué a la iglesia y conocí a Dios, ¿cómo reaccionamos cuando escuchamos la palabra mandamientos? Suena impositivo, suena a tengo que, porque si no me va a ir mal. Y tienes que entender que todo nace de conocer a Dios, aprendemos a adorarlo, en esta parte estamos amando a Dios en obediencia, obedeciendo a Dios, pero fíjate, los mandamientos. ¿Cuál es el punto de partida de esto? Nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, en Dios permanece y Dios en él. ¿Ok? Fíjate bien. Hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Esa convicción que deberíamos de tener cada uno de los seguidores de Jesús y los verdaderos cristianos es yo estoy convencido que Dios me ama. Entonces, si Dios me manda a través de, valga la redundancia, los mandamientos a hacer algo,
Pues es porque me ama. Esa es la base, ese es el punto de partida. Si tú en tu corazón y en tu mente lo tienes claro, lo vas a hacer tranquilamente y no te vas a resistir, no vas a estar pensando, no, como vimos en la imagen, ¿no? Un rechazo inmediato a los mandamientos. Luego dice en Deuteronomio, guarden en su corazón todo lo que les he declarado solemnemente este día y digan a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Fíjate bien, porque de esas palabras de Dios depende su vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en la tierra perdón, que van a poseer al otro lado del Jordán. Dios habla a su pueblo diciéndole, estas palabras son vida para ustedes, los pueden salvar de literalmente perderse en todos los sentidos y destruir su vida. Te voy a poner un ejemplo gráfico. Esto es lo que se ha encontrado ahora en esa guerra de Rusia y contra Ucrania. Son minas. Si tú llegas a pisar una de esas minas, sales volando en 1000 pedazos. Se acabó tu vida. Pero puedes ver a la derecha los expertos, los que han sido entrenados para detectar y saber por dónde ir de la mejor manera para evitar ser destruidos por estas minas. Una vez que tú pisas una mina, mueres. Entonces, yo te pregunto, Dios en su palabra constantemente nos llama a seguirlo y nos dice, sígueme. Jesús es de los llamados más repetidos que ves en el Nuevo Testamento, sígueme. Y muchos lo seguían. El primer eh, hombre en la faz de la tierra, yo creo que pidió que lo siguiéramos, era Jesús, ¿no? Entonces, piensa eso. Digo, estoy hablando no de la tecnología, ¿no? De los followers, ¿no? Jesús quería que lo siguiéramos en el camino que nos puede llevar a la vida. Piensa en esta ilustración que acabamos de ver. Si el experto, el que sabe, incluso que está arriesgando su vida para que nosotros no muramos. Imagínate que tuviéramos que atravesar por ese campo donde va él, que está lleno de minas, y que él me dice, síganme. Él nos dice, sígueme. Y que tú te pongas de arrogante diciendo, no, yo no te voy a seguir. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién te crees? Tienes que hacer lo que yo te digo si quieres conservar tu vida. Y tú le dijeras, no, yo lo voy a hacer a mi manera. Y me voy por el camino que yo quiero. Y eso representa el camino de qué rumbo va a tomar tu vida. Y estás en un riesgo de perder tu vida a consecuencia de tus malas decisiones. Sería muy arrogante tener un experto que nos puede guiar a no morir y que depende de nuestra vida de poder dar los pasos más seguros para no morir en esto. Por eso, como le puedes leer ahí, imagínate que tú le digas a este hombre, no, no necesito que me digas qué hacer. Yo voy a seguir mi propio camino según mis propios criterios y a mis propios sentimientos. Bueno, es exactamente lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Obedecer sus mandamientos significa evitar destruir nuestras vidas. Eso es muy poderoso y es increíble, porque Dios te ama tanto que desea que no tropieces con piedra alguna y que no destruyas tu vida a consecuencia de malas decisiones. ¿Quién tiene el mejor camino que nos dice, por amor, obedece? Porque te amo y también yo te quiero librar de cualquier golpe que te puedas dar. Entonces, si te das cuenta es, amamos a Dios, pero también Dios nos invita a seguir su camino, a unirnos a su plan. ¿Te das cuenta? ¿Cómo? Obedeciendo sus mandamientos. Entonces, como puedes ver aquí, Él nos invita a obedecerlo y a unirnos a su obra redentora donde estemos. No importa dónde estés, Dios te desea lo mejor y quiere que te salves y evites destruirte a ti mismo. Entonces, no es desde la amenaza, como a veces vemos, tengo que cumplir los mandamientos porque sí. No, no, no es desde ahí, no es desde el miedo a que si no lo hago, entonces Dios va a mandar un rayo, me va a destruir, o me va a pasar un accidente, o me va a caer una enfermedad mortal. No, Dios te ama tanto que desea que no te des golpes, como nosotros amamos los que somos padres a nuestros hijos y los aconsejamos y les recomendamos ir por el mejor lugar posible para evitar cualquier peligro. De la misma manera, Dios en su palabra te dice,
obedece. Porque te amo y porque me amas, obedece. Obedecer los mandamientos de Dios es acceder y aceptar la invitación que Él nos hace a unirnos a su plan, que Él tiene el mejor plan, Él es el más sabio, es el más poderoso y es el que nos puede guiar de mejor manera a tener buenas vidas en este mundo y para la eternidad. Entonces te animo a que en eso decidas seguir el plan de Dios más que los nuestros. Ahora fíjate, hablando de la obra de Dios, ¿cómo trabaja Dios? ¿Qué es ese trabajo de Dios? Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Dios trabaja a través de su espíritu. Dios en ti es mucho más poderosa en nuestras vidas que solos. Como te das cuenta, ahí habla de una diferencia. Los del mundo no lo pueden recibir porque no lo conocen. Obviamente ni lo obedecen, pero tú lo conoces. Dios nos llama entonces a ser dirigidos a través de su Espíritu Santo. En Juan 6 dice, todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y el que a mí viene, no lo rechazo. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Hay una sumisión por amor a Dios de decir, Dios, sí, tú tienes el mejor plan. Como hablábamos ahorita el ejemplo de este hombre experto en minas. Voy a seguirte porque tú eres el que tiene la sabiduría y la capacidad de guiar de mejor manera mi vida que yo mismo. Porque en mi naturaleza caída y pecaminosa voy a tomar malas decisiones. Eso es una realidad. Y seguramente muchos de nosotros hemos comprendido esto a base de malas decisiones y a consecuencias terribles en nuestras vidas. Pero Dios quiere seguir trabajando en ti. ¿Cómo lo hace? Cuando tú estás dispuesto a rendir tu voluntad a la de Él, a través de su palabra, y dejar que el Espíritu te guíe a través de lo que Dios es capaz de hacer. Y Dios es muy poderoso. Cosas que solo Dios hace. Dios atrae a las personas hacia Él. No somos nosotros los encargados de atraer a las personas. No somos nosotros quien va a convencer a la gente. Nuestro trabajo es hablarle a la gente de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, compartir nuestra fe, estudiar la Biblia con la gente y lo demás, Dios lo hace. Dios se encarga de enamorar a la gente, de ayudarla a que se acerque a Él. Dios hace que la gente lo busque. Dios pone en el corazón de las personas. Otra vez, nuestro trabajo es limitado, pero el de Dios, Dios trabaja a un nivel que nosotros no somos capaces de hacerlo con las personas. Dios le revela a la gente la verdad espiritual. A veces queremos a través de enojo, de regaño, de desesperación, que la gente nos entienda. No, nuestro trabajo es transmitir la palabra de Dios con amor, con gracia, con preocupación si quieres, pero hasta ahí. No con enojo, desesperación, frustración, ¿no? Convence al mundo sobre el pecado. ¿Quién es el que convence de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es un pecado, de lo que no lo es? Dios se encarga de eso. Dios es quien trabaja en el corazón de los seres humanos. Dios convence al mundo de justicia. ¿Qué es justicia realmente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser personas que podemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios es el que convence. Y Dios convence al mundo de juicio. Entonces te animo en eso, que entendamos cuál es nuestro trabajo, que nos dejemos guiar por Dios y dejar también que Dios trabaje en la vida de las personas. ¿Cómo nos damos cuenta? Eh, ¿Dónde está trabajando Dios? ¿Cómo Dios sigue obrando? Te pongo aquí algunos ejemplos, parecen muy parecidos, ¿no? Pero al de la izquierda, en tu pantalla, es una universidad y el de la derecha, aunque parece una universidad, pues es un empleo, una oficina de trabajo.
Pero bueno, no sé exactamente dónde tú te desenvuelvas, pero ya sea en el trabajo o en la escuela, yo te aseguro que hay gente cerca de ti en la que Dios ha estado trabajando y probablemente Dios te ha usado para hablarle a estas personas, pero a lo mejor todavía no les has hablado de Dios hasta el día de hoy y los ves constantemente, ya sea en la escuela o en tu trabajo. Te repito, no sé dónde trabajes y no sé dónde estudies, pero de repente ¿no te ha pasado que la gente empieza solita a hablar de Dios o a hacer un comentario acerca de Dios? ¿No crees tú que sería apropiado pensar, siguiendo esto que estamos aprendiendo, es Dios está hablando, Dios está ahí? Y es donde nos toca a nosotros intervenir y unirnos al plan de Dios y ser instrumentos de Dios para hablarle a la gente. Cuando hay personas que Dios ha estado trabajando a través de las situaciones, ¿no? Que cada quien vive, y de repente en tu trabajo o en tu escuela hay personas que mencionan a Dios o que hablan de cosas espirituales, yo creo que deberíamos de hablarle a la gente de la palabra, del mensaje, de invitarlos a la iglesia y no quedarnos callados. Entonces, ¿cómo saber dónde Dios está trabajando? Pon oídos atentos, deja que el Espíritu también te hable. Yo les he comentado, de repente escuchamos en nuestra mente muchas veces, oye, ¿por qué no le hablas a esa persona de Dios? ¿Por qué no lo invitas a la iglesia? Y de repente lo ves y está todo el tiempo como el sentimiento y el pensamiento y dejas pasar esos segundos donde eran claves y se fue la persona o te fuiste tú y ya no los invitamos. Entonces te animo a que puedas, como dicen esas preguntas que están ahí abajo, hay que saber dónde Dios trabaja. Ok, escucha al Espíritu, pon atención a las personas. Hay miradas, hay gestos, hay palabras que te van a indicar que el Espíritu te va a decir, hey, es el momento de compartir tu fe acá. Y dejar tu inseguridad, confiar que Dios te quiere usar y que puedes unirte al trabajo que Dios quiere hacer con la humanidad y en nuestra sociedad, ¿no? Ya sea tu familia o no, ya sean tus amigos o no, hay personas que necesitan mucho de Dios. La pregunta es, ¿te le vas a unir a Dios en este plan que Él tiene de llevar su mensaje a todas las personas o no? Entonces, te animo a eso, a que pensemos en esto que acabamos de estudiar y que acabamos de ver en estas tres áreas. A amar a Dios en obediencia, uniéndonos a Él y conocer dónde Dios está obrando. Seguramente tienes a alguien cerca de ti donde ves claramente que Dios está obrando. La escritura de memoria es la misma de la semana pasada porque es el mismo capítulo. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré en él. ¿Qué hay que hacer como tarea para nuestras charlas? Repasar la clase, exaltar los nombres de Dios. Vamos a tener una guía de cómo llevar la discusión esta semana también y la escritura de memoria. Yo espero que Dios nos siga alimentando y nutriendo a través de todo este curso y que podamos ser muy desarrollados espiritualmente en cada uno de nosotros en nuestro caminar con Dios. Que tengan excelente semana y que les vaya súper bien en sus charlas. Un abrazo enorme a todos. Bye.